Buenos días a todos. Quiero agradecer a mis compañeros, a Marcelo, a Silvia, por el acompañamiento y a todos los que están de manera virtual y presencial. En el encuentro de hoy, el propósito es interrogar un concepto fundamental de nuestra clínica, la transferencia en la psicosis. Para ello, partiré de la articulación entre mi experiencia clínica y mi recorrido teórico, ilustrándolo con un recorte de un caso clínico para que nos permita pensar la transferencia en la psicosis. Le puse de títulos Mis caminos transferenciales. En los comienzos de mi práctica, en los pasillos del Hospital Borda, nació mi interés por la estructura de la psicosis. Al ingresar al hospicio, me recibían internos de distintos pabellones. Al verlos, me surgieron las preguntas: ¿por qué su familia no los alojaban? ¿Qué lugar ocupaba la familia para su recuperación? Allí realicé mis primeras experiencias clínicas y transferenciales de trabajo que me encaminaron a realizar mi formación analítica en la Escuela de Encuentros de Psicoanálisis. Los conceptos recorridos junto a la práctica clínica generan efectos en la manera de trabajar y el modo de intervenir clínicamente con los sujetos, funcionando la escuela como un sujeto supuesto saber. Lacan se pregunta en el seminario Los cuatro conceptos del psicoanálisis, ¿qué sentido tiene la organización de los psicoanalistas con los certificados de capacitación que confiere? Pues, simplemente, ella indica a quién puede uno dirigirse para que represente ese sujeto al que se supone saber. Todos saben que ningún psicoanalista puede pretender representar un saber absoluto. Sigmund Freud, en lo que el inconsciente respecta, fue legítimamente el sujeto a quien se le podía suponer el saber, y no fue solo el sujeto al que se le supone el saber, sabía, y nos dio ese saber. Ordenó las vías que trazó los caminos del inconsciente. Esto muestra en qué consiste la función del sujeto al que se supone saber. El legado que nos dejaron nuestros maestros nos ha enseñado lo fundamental, que el analista es quien debe autorizarse con los otros para ejercer su función, encausado por su deseo. El analista está colocado en el lado del gran otro. El gran otro debe ser considerado primero como un lugar donde se constituye la palabra, en la estructura neurótica, a diferencia de la estructura psicótica en la que el gran otro simbólico está excluido. Esto se expresa en la palabra delirante. ¿Hasta qué punto la experiencia analítica puede ofrecer algo al sujeto psicótico? En la actualidad, los sujetos psicóticos recurren con frecuencia a solicitar un espacio de escucha, ya sea por su decisión o a partir de una derivación surgida de la transferencia. Algunas curas pueden extenderse durante muchos años, sostenidas por el deseo del analista. Se suma a esto que pueden tener confianza quien nos consulta por diversos motivos. La confianza es un concepto fundamental para establecer y sostener una relación con el analista. Lacan, en el seminario Las formaciones del inconsciente, nos enseña, a través de la etimología de la palabra demanda, refiriéndose a esta cuando encuentra a su oyente, el oído al que va destinada. Es originalmente demandaré, confiaré a un gran otro. ¿En torno a qué gira la confianza en la estructura psicótica? La confianza habrá que construirla juntos. Sin embargo, no siempre será posible lograrlo. En cuanto a nuestra función como analistas, debemos confiar en el testimonio
del discurso, que algunas veces aparece delirante desde el inicio mismo y otras no, mostrándonos la estructura y el proceso mismo de la psicosis. Por eso, en las primeras entrevistas, quienes vienen a consultarnos debemos tener en cuenta que lo que predomina en la psicosis es la desconfianza, principalmente en la estructura de la paranoia. En la carta que Freud le envió a Fliss, en el manuscrito K, dice que la desconfianza es el síntoma primario formado en la paranoia. Esta orientación nos guía en la clínica, en la que la desconfianza puede manifestarse desde el inicio mismo del tratamiento. Voy a leer el material clínico, que le puse el título de las voces alucinadas a la construcción de la propia voz. En la primera entrevista se sitúa la intervención que dio inicio al lazo transferencial, el cual se sostiene hace 3 años. La intervención fue la siguiente: pasar de las voces alucinadas a la construcción de la propia voz. La confianza pudo vislumbrarse desde el primer encuentro. Durante la primera entrevista me dijo lo siguiente: estoy refaccionando la casa donde vivía con mis papás adoptivos. Decidimos mudarnos allí hace un año, cuando me casé. Estoy en pareja hace 15 años. Comencé terapia y a partir de ahí tomé la decisión de conocer a mi familia biológica. Eso fue hace 11 años atrás. Siempre tuve la posibilidad de buscarlos y encontrarlos. Me preguntaba si me iban a rechazar. Siempre supe que era adoptado. Mis papás de crianzas eran muy grandes. Mis compañeros decían que eran mis abuelos. Ellos habían tenido 2 hijos biológicos. Uno de ellos falleció en un accidente de tránsito. Al año siguiente llegué yo. Le digo, ¿se podría pensar que uno vino en el lugar de este hermano que había fallecido? Mis papás de crianza tienen familia en un pueblo del interior. Un día, mi tío lo llamó y le dijo que una chica tuvo un hijo que no lo podía criar. A partir de la pérdida de mi hermano, les propusieron adoptarme. Ese amor se lo tenía que dar a alguien. Por eso tomaron la decisión de ir a buscarme. Mi adopción no fue legal. Fue el segundo hijo de mi mamá biológica. Ella tuvo 3 hijos con distintos padres. A mi hermano mayor, biológico, lo veía cuando viajaba al pueblo. Notaba en él actitudes, reacciones en su cara, gustos parecidos a los míos. No sabía que era mi hermano. A los 17 años se suicidó. Tenía esquizofrenia. Para conocer mi origen, escuché todas las versiones, lo que me contaba mi mamá biológica, mi papá biológico y otros familiares. Con todo lo que me dijeron, construí mi historia. Le pregunto qué más pudo construir de su historia. Mi abuelo materno manejaba la casa. Le dijo a mi mamá, cuando se enteró que estaba embarazada: ¿lo ahogás en el balde o lo regalás? En esa época se regalaban los bebés. No había educación. Muchas chicas abortaban y no quedaban bien. Mi papá tenía 18 años y al principio, cuando se enteró, no quiso saber nada. Se fue a hacer el servicio militar y cuando vino a buscarme, mi abuelo lo echó a patadas. Me sacó la doctora del hospital ilegalmente. De ahí me llevaron a una panadería. Mis tíos hicieron de intermediarios. Me pusieron en una bolsa de pan para que nadie sospechara. Mi tía con el juez me anotaron. Nací en un pueblo y luego vine a vivir a Buenos Aires. Mis papás me dieron un lugar en el mundo. Le señalo que es muy importante todo lo que me va contando de su historia, y con el tiempo le iremos recorriendo juntos. Le pregunto qué es lo que le pasa en la actualidad. Siento mucha angustia. Lloro todo el tiempo.
Ya lloré tanto que no me quedan más lágrimas. Estoy paralizado. Me tranquiliza estar todo el día en la cama. Hace meses que no quiero salir de mi casa. Me casé hace unos meses atrás. Ubicamos con él el momento del desencadenamiento, que fue a partir del casamiento, la mudanza y la remodelación de la casa de sus padres de crianza, que habían fallecido. Habían avanzado mucho con la remodelación hasta que quedó paralizado. Le marco la importancia de quedarse paralizado ahí donde quiere armar su propio lugar. Me afirma, es muy importante tener mi familia junto a mi mujer y los hijos de ella. Me comenta que tuvo otros episodios antes de casarse, cuando decidió conocer a su familia de origen y cuando mueren sus padres adoptivos. Lacan plantea que frente a una pregunta en la que está llamado el significante del nombre del padre, el sujeto responde con la ausencia de este significante. La palabra ausente es equiparada al encuentro con el agujero propio de la entrada en la psicosis. Continúo con la entrevista. Le pregunto si escuchaba voces y me contesta, son voces que me paralizan. No lo digo porque no quiero tomar medicación. En su momento tomé risperidona, pero me hacía sentir muy mal. Sentía temblores, transpiraba, me sentía peor. Hice de todo. Fui a tratamientos holísticos, en la iglesia católica me tiraron agua bendita, también fui a la iglesia evangelista y a terapia de constelación. Siempre fui postergando hacer tratamiento psicoanalítico. Le pregunto cuáles son las cosas que postergó. La música. Tuve banda de rock and roll pesado. Hace unos años la dejé. En este momento estoy paralizado. Me cuenta que las voces le dicen, no servís para nada, no vales nada, inútil, débil, no sos capaz de hacer nada. Me dice que llora en posición fetal con las voces en la cabeza. Y en este momento no puedo hacer nada. Le digo que si hoy el trabajo que nos toca hacer juntos sería el de pasar de las voces a construir la propia voz. Me asienta con la cabeza. En las siguientes entrevistas me fue relatando que con su mujer eran acumuladores, desde juguetes de cuando eran chicos hasta 4 juegos de mesas con sillas. Fuimos trabajando en la idea de que, para construir su propio lugar, debía comenzar a seleccionar y a sacar de la casa aquellos objetos heredados que no utilizaba. Así fue generando espacio para reorganizar y mejorar la casa donde vive con su esposa. En otra entrevista me cuenta que se ha anotado para tomar clases de canto con una profesora que tiene un estudio. Es una cantante profesional. Frente a la pregunta que le hizo la profesora que andaba buscando, él le respondió, mi voz. Lo que estoy buscando es mi propia voz. Ella le contestó que lo ayudaría a encontrarla. Agregó, a partir de aquí pude pensar en volver a tocar. Hace muchos años que no toco. A veces aparecen las voces y no le doy lugar. La música ocupa un lugar fundamental. Quiero ser reconocido. Tengo la certeza que vamos a poder ser un gran equipo con mis músicos. Soy intérprete de folclore. Reúne mis orígenes, el lugar donde nací, mi pueblo, y donde fui criado, en Buenos Aires. En mi infancia, todos los domingos escuchábamos un programa de radio de folclore. En una charla con mi profesora de música, me dijo que la voz es un instrumento fundamental para un cantante. Es importante la cuestión emocional. Ahora mi voz sale del pecho. Está en un lugar muy rígido, desconocido.
El objetivo es cantar para curar. Perdí mucho tiempo. Antes no veía las oportunidades. Le señalo que no perdió el tiempo, que con todo lo que hizo hasta ahora, con la música pudo convertirse en lo que es hoy. Siempre pensé que no soy capaz. La voz mala me invadía, esa creencia que te contamina tanto. Me llegué a creer que las cosas que hacía no eran buenas. Cuando creé mis propias canciones, pensé que lo iba a hacer mal. Hoy tengo otra perspectiva. Logramos terminar la casa, la pude reformar junto con mi mujer. La casa tenía colores oscuros y le dimos un brillo nuevo. Le digo, hay que sacar lo viejo para que entre lo nuevo. Todo lo que pasaba en esa casa era con autorización de mi viejo. Durante la reforma sentía la presencia de ellos. Sentía a mis viejos diciéndome, no hagas eso. Pensaba que se iba a enojar con lo que hacía. Sentía la desaprobación de ellos. Pensaba cuál iba a ser su reacción cuando tuve que romper una pared. Algunos días me sentaba todo el día mirando los escombros. Estaba sin ganas mirando el agujero. En otra entrevista comienza diciendo, estoy encontrando mi propia voz y mi iniciativa. Vengo del festival. Se estrenó el documental en el que participé, donde pude reconstruir la historia de cómo nació este festival, hasta lo que hoy simboliza esta fiesta en el pueblo. Lo que hicimos fue reconocido. Mi trabajo fue un éxito. Logré tocar con mi banda en esta fiesta. Canté en el escenario mayor. Salí en el canal oficial. Le señalo lo importante que fue reconstruir la historia de un pueblo. Este festival simboliza una conexión con mi propia historia. Como pueblo me dio identidad y personalidad, porque lo que no sabía que estaba haciendo era encontrando mi propia voz, rescatando y recuperando los sonidos de mi infancia, con raíces bien criollas. Aceptar que había cosas más que querían salir. El viernes fue una noche muy especial. Esas palabras de confianza en mi capacidad, mirando lo que logré, el show que hice en el escenario grande, viendo a mis amigos llorar, conmovidos por verme ahí arriba. Gracias al trabajo que hicimos juntos y con la profesora, estamos formando el artista con el que siempre soñé. Desde chico quería cantar en público. Recuerdo que en el campo, arriba de los rollos de alfalfa, ese era mi escenario. Le cantaba a los girasoles y jugaba que eran muchas personas. Última hora. Me cuenta los lugares donde iba a ir a tocar. Dice, empieza a conocer mi nombre en los distintos circuitos culturales, en las peñas. Empieza a circular mi nombre juntos con otros cantantes de folclore que admiro. Le pregunto qué le pasa al escuchar que su nombre empieza a circular entre los artistas. Me da mucha alegría y mucho orgullo armar mi propia historia en este momento. Después de tantos años de búsquedas, de preguntarme de dónde vengo, dónde pertenezco. El nombre es el de mi padre, el que me crió y me dio un lugar. La música me conecta con mis orígenes. Mi nombre hoy se conecta con mi proyecto musical. Charlamos con el bajista, ¿por qué no lo logramos antes? Le respondí, porque ahora hacemos folclore. Este recorrido clínico me permitió pensar la importancia que tuvo para él el lazo familiar. Fue su esposa quien tomó la iniciativa y estableció el contacto conmigo bajo la modalidad transferencial. Ahora puse el título La estructura en la psicosis. Para el psicoanálisis, la estructura y el significante se presentan inseparables. Siempre debemos tener presente que la estructura es efecto del lenguaje y es una noción analítica. En la relación del sujeto con lo simbólico, para la neurosis tenemos el mecanismo de la represión.
Esto implica que hay un retorno de lo reprimido en las formaciones del inconsciente, en los sueños, en los chistes, en los lapsus y en los síntomas. Freud nos ofrece un nuevo término para el mecanismo de la psicosis, que llamó Verwerfung, y que Lacan reformuló como forclusión del significante primordial del nombre del padre. La forclusión en la psicosis nos permite ubicar que algo que no fue simbolizado se va a manifestar en lo real. ¿De qué se trata cuando hablamos de forclusión? Se trata del rechazo, de la expulsión de un significante primordial. En los posibles tratamientos aparece generalmente desde el inicio esta modalidad de rechazo, de forclusión en relación con la palabra y en ciertos momentos en la relación con el analista, teniendo en cuenta que el analista debe saber maniobrar para no quedar alojado en un lugar de rechazo. Es importante considerar que esta es la forma en que la persona que consulta muestra su estructura y su modo de relación con los otros. Por ejemplo, una paciente que atiendo en la actualidad de estructura paranoia, que a lo largo de su vida ha dejado por fuera de la crianza de su hija al marido. No lo miraba, no lo registraba, hasta que su hija creció. Hace unos años atrás comenzó a poner la mirada en su marido y empezó a tener celos excesivos. Hace unas semanas volvió a dirigirse hacia él con un lenguaje muy agresivo. Cuando le indago sobre ese modo de hablar, ella decía que él le enseñó a hablar así, descalificándolo por su trabajo y culpándolo de todo lo que le pasaba. Esto es muy característico en la paranoia, en tanto el sujeto no tiene nada que ver. Rechazaba las intervenciones que le hacía sobre la forma de hablar. Hasta aquí aparece solo rechazo. Al día siguiente me envió un mensaje pidiéndome disculpas por la forma de hablar, lo cual dio inicio a que podemos ubicar que siempre fue de ese modo su manera de dirigirse a los otros. A partir de allí comenzó a implicarse y estamos trabajando que ella quede identificada a su madre en la forma de hablar que ella normalizaba. Cabe aclarar que ella le decía al marido que es un potus porque no habla. A partir de comprender la psicosis como una estructura clínica y ubicar las consecuencias subjetivas de la forclusión, me fue posible establecer y delimitar la función del analista en el tratamiento. La transferencia en la estructura de la psicosis. El analista es un objeto de la transferencia. Lacan aborda el concepto del inconsciente ya que no lo separa de la presencia del analista y agrega que la propia presencia es una manifestación del inconsciente. La transferencia es un fenómeno que incluye juntos al sujeto y al psicoanalista. A partir de estos conceptos, comencé a considerar la posibilidad de la transferencia en la psicosis y de pensar cómo se articulan los conceptos del amor, el saber y la interpretación en relación a ella. Para intentar pensar el concepto de transferencia en la estructura psicótica, partí de lo indagado en la estructura neurótica, en los distintos espacios de lectura y de investigación, como también en mi experiencia clínica. Esto me llevó a interrogarme sobre el lazo que nos unía en la relación analítica en la estructura de la psicosis, especialmente para sostener tratamientos prolongados durante muchos años. Con esta pregunta fui abordando las bases del psicoanálisis, lo que me implica una cierta coherencia entre los conceptos que lo fundan. Esta coherencia se revela ya
en la manera en que la transferencia se presenta como puesta en acto del inconsciente en la estructura neurótica. En la estructura de la psicosis, en cambio, el lugar del gran otro está excluido. Le quedará al analista en la cura de qué modo restituir ese inconsciente excluido de lo simbólico. En la clínica nos encontramos con sujetos bajo los efectos de la forclusión del nombre del Padre, con los que nos une un lazo. Este podríamos llamarlo transferencial. Si es así, ¿cuáles serían las coordenadas de este lazo en la psicosis? Lacan aborda el concepto de la transferencia como un fenómeno que incluye al sujeto y al psicoanalista. Subraya que la transferencia y el inconsciente está ligada a la presencia del analista y agrega que la propia presencia del analista es una manifestación del inconsciente. ¿Qué sucede cuando se manifiestan en ciertos encuentros el rechazo del inconsciente? Lacan nos responde que esto también hay que integrarlo al concepto del inconsciente. El rechazo del inconsciente es la forclusión del significante del nombre del Padre en la estructura psicótica. Ejemplos clínicos. En la actualidad atiendo a más de 5 pacientes que al recorrer la historia familiar en las 3 generaciones anteriores hubo incesto, donde el padre ha violado a su hija y como producto de ello ha nacido un hijo. En estos casos aparecen el desamor, el deseo de muerte dirigido al hijo, maltratos, ya que fue producto del incesto. En estas historias no operó la prohibición del incesto. Esta ley establece que no es posible tener relación, el padre con los hijos, la madre con el hijo, ni entre hermanos. Este es un ejemplo cómo integrar en la historia las consecuencias subjetivas de la forclusión del nombre del padre, donde no hubo inscripción de la ley de la prohibición. Es decir, en la estructura de la neurosis, para que el significante del nombre del padre se inscriba, es necesario que opere la ley de prohibición del incesto. Continúo con el concepto de la transferencia. El analista da su presencia, implica una acción, la de escuchar. Lo que sabemos del inconsciente es que hay fenómenos elementales, delirio, alucinaciones, que se producen, se desarrollan, se construyen para ser escuchados con la particularidad de que en la psicosis el inconsciente está ahí, presente, a cielo abierto. En consecuencia, reconocemos en las voces alucinatorias el momento en que el sujeto nos da fe de ellas, como de algo que forma parte del texto mismo de su vivencia. Tomo un ejemplo de una paciente adolescente de 15 años. Lo que dio inicio a la transferencia para ganar su confianza fue que, al notarla que estaba nerviosa en la primera entrevista, le dije, tranquila, estás conmigo. Ella respondió, esas palabras me decía mi papá. Se encontraba en duelo por su padre, quien había fallecido hacía menos de un año cuando tuve la entrevista. Ella tenía 9 años. Esto ocurrió en el contexto de la pandemia, por lo cual no hubo posibilidad de despedirlo. Me pide cerrar las ventanas del consultorio por el ruido fuerte. Teniendo en cuenta que, posiblemente, las molestias por los ruidos del exterior pueden aparecer con otros analizantes, me llamó la atención el modo de decirlo, lo que me autorizó a preguntarle si escuchaba voces. Me cuenta que escuchaba una voz que le decía, tranquila, todo va a estar bien. Esa voz la acompaña y la acompañaba y la tranquilizaba.
Luego de un tiempo de trabajo aparecieron voces injuriosas, torturantes. Eran dos voces femeninas, una que se reía y otra que hacía eco a la voz anterior, que decían: Gede, nadie te quiere, nadie te banca. En una sesión presencié la pelea que ella tenía con las voces torturantes. El enojo que la sujeto manifestaba hacia ella se intensificaba. Logré tranquilizarla. Lo que acalló las voces fue cuando ubicamos con la madre la historia de incesto en generaciones anteriores, fruto del cual nació su abuelo materno, y una historia con mucho desamor y maltrato. Y a partir de trabajar con la paciente y con la madre la brutal violencia en distintas generaciones, esto produjo que se fueran silenciando las voces. Esto le permitió irse una semana de viaje con el colegio y al volver me relata que tuvo las voces unos días, pero eran bajas y luego las dejó de escuchar. Me dice: hoy no quiero hablar porque estoy bien y quiero seguir así. Le respondí que hace mucho que toma risperidona, una dosis muy fuerte, y lo que le ayudó es poner en palabra lo que le pasaba. Me contestó: sí, tenés razón, con una sonrisa. Continúo con los conceptos teóricos. Lacan, en el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, dice que para que la psicosis se desencadenen es necesario que el nombre del padre esté percluido, es decir, sin haber llegado nunca al lugar del gran otro, sin inscribirse en el registro simbólico del sujeto. En la psicosis, el sujeto reacciona a la ausencia del significante nombre del padre, ordenador de la cadena simbólica, cuando una exigencia vital ha producido un llamado al significante del nombre del padre. En la neurosis, en cambio, se trata del lugar que la madre otorga al significante nombre del padre, en la transmisión de la ley de la prohibición del incesto, es decir, del modo como autoriza la palabra del padre, el texto de la ley. En efecto, lo que autoriza el texto de la ley le basta con estar en el nivel del significante del nombre del padre, es decir, el padre simbólico. Este término, en cuanto sede de la ley, representa el gran otro. Es el significante que apoya la ley y la promulga. Lo que ocurre en la psicosis es que el sujeto ha de suplir la falta de este significante que es el nombre del padre. Entonces se produce algo cuya característica es estar absolutamente excluido del compromiso simbolizante de la neurosis, que se traduce en la psicosis en que su respuesta es exclusivamente en el registro imaginario. En relación con el lugar que ocupa el analista para el sujeto preso en la estructura de la psicosis, este se corresponde con el otro imaginario, es decir, está anudada a la palabra imaginaria del analista, como consecuencia de que el gran otro está excluido. La técnica analítica implica la noción de que más allá del pequeño otro imaginario, debemos admitir la existencia del gran otro. Es decir, situamos al otro simbólico como correlato necesario de la palabra. En la psicosis, aquella oreja que escucha lo hace desde este lugar del gran otro, el analista. ¿Dónde se encuentra el amor? Lacan menciona, en relación con la carta que Freud le envía a Fliss, que los paranoicos, los delirantes, los psicóticos aman el delirio como se aman a sí mismos.
El delirante, el psicótico, se aferra a su delirio como algo que es de él mismo, lo que indica que en la producción delirante está implicada la subjetividad que le concierne. Es una tentativa de curación, algo que el sujeto ama como a sí mismo, porque ha sido producido para reconstruir un mundo que fue efecto de la forclusión del nombre del Padre. En el delirio erotomaníaco, el otro al que se dirige el erotómano es muy singular, porque el sujeto no tiene con él relación concreta, aunque se haya podido hablar de vínculo místico o de amor platónico. En este tipo del delirio, el otro está tan neutralizado que llega a agrandarse hasta adquirir las dimensiones del mundo. Generalmente se trata de un objeto alejado, inaccesible. Por ejemplo, una forma de comunicación es por cartas escritas, que no se saben si llegan a destino, como en el caso de Me, que voy a presentar en marzo. Aimé se comunicaba con el príncipe de Gales a través de cartas escritas por ella, que no se saben si llegaron a destino. Ella creía que él iba a salvar a su hijo. Hoy a lo mejor no se manifiestan con cartas porque quedó como muy antiguo. Esto era en la época de 1932. Pero bueno, es ilustrativo igual. El amor se vuelve cada vez más ridículo, irrisorio e incluso delirante. No se trata aquí del vínculo con la figura real, con una figura real. Lacan nos da otro ejemplo de esto cuando se lleva a cabo en la sala oscura del cine, con la imagen que está en la pantalla. Esta dimensión es del orden de la locura, del puro espejismo. Se construye sobre una ilusión y sin relación física. El psicótico solo puede captar al gran otro en la relación con el significante y solo se detiene en una cáscara, una envoltura, una sombra, la forma de la palabra. Donde la palabra está ausente, allí se sitúa el eros del psicótico. Allí encuentra su supremo amor. El eros del psicótico es un amor muerto, lo que supone decir que en la psicosis falta un lugar en el amor del gran otro. Así en los momentos de constitución subjetiva se da una falla, porque el gran otro con sus palabras lo simboliza, y eso último es lo que falta. Solo se puede hablar de amor allí donde existe relación simbólica. En la psicosis, el amor no puede darse a partir de la mediación simbólica, dado que no logra simbolizarlo mediante la palabra, ni escribirse la fórmula de que el amor es dar lo que no se tiene al que no lo es, a causa de la forclusión del nombre del Padre. Por esta razón, en la psicosis, el amor no puede fundarse en el mismo tipo de relación simbólica que en la neurosis. En el material clínico que presenté, se ve cómo el amor falta en el comienzo de su vida, representado en la frase, ¿lo ahogás en un balde o lo regalás? Luego, con sus padres adoptivos, él vino en el lugar del hermano que falleció. Era una familia con muchas exigencias. Nunca les alcanzaba lo que él le brindaba y le hacían muchos reclamos. Mientras sus padres estaban enfermos, él se tuvo que ocupar de ellos. Ellos no aceptaban que tuviera su relación con su mujer. Rescato en esta historia que, con su mujer, pudo armar su casa y tener una relación amorosa
con mucho compañerismo y cariño con los hijos de ella. Quiero señalar que en esta historia en un comienzo no estuvo el amor, luego pudo crearlo. ¿Dónde ubicar el saber? En la neurosis, una vez instalado el sujeto supuesto saber, el analista ocupa ese lugar y a partir de allí se constituye la transferencia que habilita la posibilidad de interpretar. Es el analista quien interpreta, operando sobre el discurso del analizante. En relación al saber en el sujeto psicótico, no hay supuesto saber, puesto que él se sostiene en la certeza. La estructura psicótica no espera a que sea el analista que le interprete su verdad. Esta ha venido a revelarse inseparadamente fuera de él, desde el exterior, ha de expresarse en el momento mismo del desencadenamiento. Esto es para él lo más extraño, porque pertenece a un orden de certeza que le brinda su experiencia delirante. Entonces, ¿quién interpreta? En la psicosis, en un principio, el sujeto se convierte en el intérprete, es decir, la interpretación la realiza el sujeto, desde su certeza siendo ésta imaginaria. En esta línea, el psicoanálisis aporta una sanción singular al delirio del psicótico. En suma, el psicótico es un mártir del inconsciente, dando al término mártir su sentido, ser testigo. Se trata de un testimonio abierto. Lacan en 1955 y 1956 nos da un ejemplo. Un psicótico relata el mundo extraño en que ha entrado desde hace un tiempo. Todo se ha vuelto un signo para él. No solo es espiado, observado, vigilado, se habla, se dice, se indica, se lo mira, se le guiña el ojo. Todo esto lo invade. ¿Cuál sería uno de los posibles lugares que ocupa un analista en la transferencia? Colette Soler menciona que un posible lugar del analista en la transferencia es el del semejante, el del testigo, aquel que escucha, toma nota y en apariencias comprende. Esta perspectiva se articula con lo que señala Lacan en el seminario 1955-1956, cuando dice que el analista ocupa el lugar del secretario del alienado, es decir, aquel que toma nota del relato al pie de la letra. El desafío para el psicoanalista es insertarlos en el discurso analítico. Es decir, es necesario establecer las condiciones en su decir y en la relación con los otros. En el tratamiento con los sujetos psicóticos, ofrecemos un espacio donde encuentren tranquilidad para que el sujeto pueda colocar su testimonio. Así pues, finalmente, ¿qué puede hacer el psicoanalista? En la actualidad, los analistas, causados por la enseñanza de nuestros maestros, sabemos que hay tratamientos posibles. Por lo tanto, no retrocedemos ante la demanda de ofrecer un espacio de escucha. El psicoanalista presta sus significantes, su nombre de psicoanalista, su deseo de analista, es decir, su capacidad para soportar la transferencia delirante. Nuestra función, allí donde somos llamados a ser, con nuestra presencia real, es la de construir un lazo que permita la posibilidad de un anudamiento del sujeto con el analista. No hay que retroceder ante la palabra, debido a la valoración que adquiere los fenómenos del lenguaje. La estabilización psicótica es frágil. Hasta acá con la lectura.
Hola Santiago, gracias por la pregunta. Si me pongo los anteojos cuando leo. En realidad todo esto, o la mayoría, por ejemplo, es eh, sería para compensarla, sobre todo el lugar del analista, ¿no? Donde el analista le ofrece un lugar de escucha, donde uno construye su historia e intenta regular el goce en exceso. Em, Esto si viene alguien descompensado. No sé si respondo a la pregunta, pero eh, hay psicosis que en su comienzo, bueno, no es que vienen descompensados, pero bueno, en algún momento puede surgir algún acontecimiento vital de su vida que puede ser, bueno, frente a una muerte, frente a un nacimiento de un hijo, que se pueden descompensar. Pero el analista justamente, bueno, puede acompañarlo construyendo su historia. Eso le da mucha tranquilidad. Cuando uno construye su historia, le da mucha tranquilidad. Alejandro. Sí, sí, pregunta. Bueno, muchas gracias. La verdad, el material muy bueno, los conceptos que trajiste también. Quería preguntarte por esto que decías, que la presencia de... Ahí se escucha mejor. Quería preguntarte por esto que decías, que la presencia del analista es una manifestación del inconsciente en la psicosis. Em, bueno, eso me parece es algo que no había escuchado. Bueno, me interesa ver, a ver cómo sería, si puedes abrirlo. Gracias. Gracias, Alejandro, por la pregunta. La presencia del analista ya es una manifestación del inconsciente. Es un lugar simbólico donde en el seminario de la transferencia eh, dice que el analista tiene que ocupar el lugar como en el juego del bridge, el lugar del muerto, donde uno no, donde el lugar del muerto es donde no tira todas las cartas, deja que el otro tire todas las cartas. Es decir, donde uno no pone su fantasma. Lacan dice que es insoportable la demasiada presencia del analista, porque justamente al dejar que el otro juegue sus cartas, donde el otro pueda poner su sufrimiento, su síntoma, en la psicosis lo que le pasa también, bueno, con eso uno trabaja, pero es eso la presencia del analista, tanto en la neurosis como en la psicosis, porque hay que pensar que si bien, por ejemplo, esta paciente paranoica que le hablaba muy mal al marido, siempre me dice que somos como dos amigas. Después de eso es como que empieza, sí, nosotros éramos como dos amigas y que ella venía porque éramos como dos amigas. Pero después de ese trabajo es como empieza a decir, pero bueno, vos me ayudás a ver una realidad diferente. Y bueno, y la confianza tiene que estar siempre, porque si no está la confianza, ella me dice, desconfía de todos. Me dio pie para preguntarle, ¿de mí desconfías? Y ya se lo había preguntado, pero otra vez se lo pregunté y me dijo, no, en vos confío. Si no, es muy difícil trabajar, sobre todo en la paranoia, porque de verdad desconfía de todos, hasta de su sombra. Gracias. Bueno, gracias Mariela, muy interesante. Pensaba, bueno, como presentaste dos casos, ¿no? Donde una paranoia y el primer caso, me pareció que la transferencia era muy diferente en un caso y en el otro. Me preguntaba eh, lo que no podía ubicar, porque más allá de que el primer caso era desencadenado, o sea, hubo un desencadenamiento eh, no podía ubicar rechazo, ¿no? Como que tomaba con mucha confianza, ¿no? Digo, ¿dónde estaba ubicado el rechazo en ese caso? Y después, bueno, el tema del reconocimiento también, que faltó en su infancia, ¿no?
si el folclore hizo ahí digamos, encontró ese reconocimiento. Bueno, Gracias, claro. Marta. Es sumamente interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque en el material clínico que yo presenté, que es una persona que ha vivido toda su vida bajo el modo del rechazo, desde la familia eh, biológica, que lo rechazó, y la familia adoptiva, porque no era el hijo. Vino a ocupar un lugar de un hijo muerto, entonces nada alcanzaba. Lo que él hacía, nada alcanzaba. Él estaba en la casa y la madre le decía que lo dejaba solo, que se iba a morir sola, pero él estaba en la casa y él se angustiaba porque él estaba en la casa. Y creo que en la transferencia armó otra historia, que le permitió también armar otra historia, si bien el amor con la mujer estaba antes, previo a que nos conozcamos. Fue una relación de mucho tiempo, donde hay mucho compañerismo, mucho amor. Él no soporta volver a ese lugar. No, cuando yo quise ubicar algo de la historia que toca el rechazo, en los orígenes, fue la única vez que se enojó conmigo, pero un poquitito, no se enojó, es como un no, me dijo. Y yo no, 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 y nunca más. Dejé como la historia que le contaron y ya está. Pero, pero sufrió tanto rechazo que lo hablamos muchas veces con él, ¿eh? Y me dice, yo ya no soporto más. Y hoy armó otra cosa, hoy está en una fiesta folclórica muy conocida y con 30 otros que los van reconociendo y los sigue por todos lados, 30 compañeros, ¿no? De baile de folclore, lo siguen, lo apoyan, lo admiran, lo reconocen y puede soportar hasta ahora el reconocimiento también de otros artistas, porque capaz otros artistas, bueno, tocan folclore, todo, él tiene la impronta de algo más rockero también. Entonces como que llama mucho la atención y todo el mundo va al baile, porque tiene muy buena transmisión, bailan, bailan, bailan. Y bueno, y eso genera en los otros, pero bueno, a él le gusta eso. Y se planta en un escenario grande, pero se planta como perfecto. Y todo eso, esta creación con la música, donde él pudo unir los orígenes del pueblo y de su familia, lo tranquilizó. Sí, sí, cara, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eh, a ver, por dos vías, una cuestión un poco más teórica y después la de esta presentación. Por un lado, también pensaba en lo ilegal, ¿no? Esta adopción ilegal, o cómo ahí también se escucha la no entrada, ¿no? De la ley. Y en ese recorrido que hiciste, me gustó escuchar esto, me gustó en el sentido de que muestra cuando trajiste, al menos en tu construcción, que luego de romper la pared, empieza a encontrar la voz y habla de lo reconocido. Lo trajiste así como si fuera una misma sesión, quizá fue otra, no importa, pero digo, me parece que ahí se muestra, ¿no? Como algo va deviniendo en otra cosa, son efectos, ¿no? También del lenguaje, como vos decías de entrada. Eso por un lado, digo que escuchar ahí también el rechazo desde la ilegalidad, si se puede pensar así. Y por otro lado, preguntarte esto que, bueno, me parece buenísimo que rescates y que sostengas, que justamente todo esto es sostenido por el deseo de analista, ¿no? Digo que poder hablar de transferencia en la psicosis e investigar y estar ahí tanto tiempo, ¿no? Porque sobre todo vamos, lo que a algunos nos pasa es que son cortos los tiempos de tratamientos en estructuras psicóticas, pero cómo em, esto de sostenido por el deseo de analista, cómo lo levantás y lo transmitís. Y quizás la pregunta ahí es, qué difícil que se hace a veces para mí entender esto del gran otro excluido. Porque por otro lado, digo, si bien hay frases que dice el gran otro está excluido, por otro lado es la no inscripción en el gran otro, ¿no? La no inscripción del significante del nombre del Padre en el gran otro. Digo, hay gran otro, hay código, ¿no? Bueno, para mí es la gran pregunta cada vez que leo sobre psicosis. Gracias. Gracias, Cata, por la pregunta. Lo ilegal sí.
es de una forma ilegal que llegó a esta familia. En esto de esta, del paciente en principio, él queda mirando el agujero, ¿no? Sentado todo el día mirando los escombros, y previo a eso, que a mí en su momento no, es como que uno se lleva, y hoy cuando, bueno, hoy es otro momento, y digo, cómo enseguida de eso estuvo una reconstrucción. Él tuvo que reconstruir la historia de cómo se originó la fiesta de un pueblo donde tenía amigos y bueno, y fue al pueblo. A partir de la reconstrucción hizo un documental, bueno, poniendo todos los sonidos, le fue muy bien, fue muy reconocido, lo pasaron por todos lados, bueno, hoy sigue estando ese documental. A partir de esa reconstrucción, él él se da cuenta que le gusta el folclore y a partir de, bueno, del folclore pudo juntar las dos vías. Vos me dijiste esto de la reconstrucción y venía por ahí me perdí. La voz a Ah, la partir, voz, claro, sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces te contestaba bien. Pero es a partir de esa reconstrucción, de ese trabajo que lo convocan y él hace. Y a partir de ahí me dice, pude unir, en el folclore pude unir mis dos orígenes. Me gusta el folclore, voy a hacer folclore. Le propone la banda, obviamente aceptan, y si no, él iba a ser es solista. Y a partir de ahí es donde él bueno, se estabiliza, está contento y bueno, empieza a armar todo esto del folclore y no para. Y la mujer lo acompaña y bueno, y después, bueno, fue en búsqueda obviamente de perfeccionar su voz y de perfeccionándola. Bueno, eso. Y está siendo reconocido, sí. Sí, sí, y consigue, bueno, está siempre con propuesta. Lo que capaz no soportaría es la exigencia capaz de un programa de televisión. Pero así él va y es muy reconocido, es muy querido. Y bailan todos, porque es difícil también una transmisión y que los demás puedan engancharse. Y el deseo del analista, y sí, tiene que estar. Yo creo que donde más, no sé, yo pienso si se me viene el deseo en todos, pero en la chiquita de 15 años, porque yo conté una parte, fue muy grave todo lo que pasó, ideas de no querer seguir viviendo, o sea, fue muy grave, pero ella se engancha mucho en la transferencia y tiene que estar el deseo del analista, seguir avanzando, el libro genera que vengan muchos más pacientes con esta estructura, o sea, es así. Eh, y es seguir avanzando en los conceptos, ¿no? Porque tenemos que tener en claro que justamente el analista tiene que ser sostenido por el deseo del analista, para que el analizante vaya por otro lugar su deseo. Si el analista pone todo el deseo en el analizante, bueno, nos perdemos el camino, ¿no? Tenemos que poner la mirada en otro lugar, por fuera, ¿no? De nuestros pacientes, sino en la construcción teórica. Hola, Noemí. Ah, sí. eh, Noemí, le digo, Noemí, después Marcelo. Dale. Hola. Hola, ¿qué tal, Noemí? Me escucha. Bueno, muchas gracias, Mariela. La verdad que me encantó cómo lo trajiste. De una simpleza que no debe ser fácil, ¿no? Muy clara. Eh, bueno, un poco lo estás contestando, pero bueno, voy a ser reiterativa y lo que me interroga es, una pregunta es que en relación al amor, porque no está el amor en la psicosis, ¿no? El eros se sitúa en la palabra ausente y falta este amor. Entonces, la relación al analista, porque vos decís que es testigo, es el secretario del alienado, y el desafío es insertarlo en el discurso analítico. Si podés abrir un poco eso, porque a mí la verdad me interrogan bastante, porque Lacan habla de un tratamiento posible, ¿no? ¿Cómo se puede pensar lo posible? ¿Cómo se puede pensar
insertarlo en el discurso analítico a un paciente en la psicosis. Y en relación al caso, eh, también me interrogaba el punto del amor, porque él ubiqué, a ver, decime si no estoy equivocada, que el desencadenamiento es en relación al casamiento. Su desencadenamiento es posterior y parece que se amaban. Entonces ahí también me crea toda una interrogación, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Porque se le produce el desencadenamiento después que se casó. Bueno, esto, gracias. Gracias, Noemí. Espero haber Eh, sido clara, no sé si me podrás contestar. Son muchos conceptos, pero sí Mucho, trato de bueno, contestarte. ok, lo que puedas, lo que puedas. Empiezo por el final, que es Dale. interesante, ¿no? Em, Porque en realidad el desencadenamiento es frente a ciertos acontecimientos de la vida. Casamiento, mudanza, tener un hijo, un título como Schreber. No es que no estaba el amor o el compañerismo con esta mujer. Es distinto, es frente al llamado, al llamado del significante del nombre del padre, al no estar, no puede responder. Y aparece el agujero de lo simbólico. Chao. Que me falta decirte. Bien. Em, eh, y el amor se va a constituir siempre a partir de la inscripción del significante del nombre del Padre, y la significación fálica tiene que estar inscripto, ¿no? Que permite Sí. la inscripción de la significación fálica. A partir de eso se va a construir el amor. Em, y después me preguntaste algo más, pero bueno. Bueno, no, gracias, era toda una Y el interrogación, discurso la analítico. pregunta por el discurso analítico, ¿no? Que vos traes, porque primero colocás que él es un mártir, es testigo, el analista como secretario, ¿no? Del alienado, como dice Lacan. Y ahí el desafío, ahí colocás, insertarlo en el discurso analítico. Sí, después Sí, también decís, prestarle los significantes, ¿no? Deseo de analista, bueno, en fin. Pero bueno, es todo interrogaciones, sí, para mí gracias. por lo menos. Siempre hay que tener en cuenta que el analista no va a quedar callado. Se puede ver que uno interviene. Eh, Sino, en esto del secretario del alienado parece que toma nota y como que uno no diría nada, ¿no? Eh, y sí, el desafío para mí es introducirlo en el discurso analítico, donde hay que tener en cuenta la forma de su decir. Yo hace poco recibí a alguien que le quiero presentarlo. Es terrible la forma que se presentaba su decir y lo tuve que ir acotando totalmente. Hoy habla mejor, pero era terrible, cosa que no podía escribir. Y él la relación con los otros. Ese es el desafío de los analistas. Eso es introducirlo en el discurso analítico. Muchas gracias, Mariela. Gracias. Mariela, sí. Gracias de nuevo. También. Bueno, Perdón. Marcelo, bueno, bueno, déjelo, Marcelo. Como vos quieras. Bueno, bueno, gracias Mariela. Me parece muy interesante todo lo que trajiste a hablar de la transferencia en la psicosis y esto de la reconstrucción me parece muy importante, ¿no? Que es el trabajo que presentás y de haber podido tomar esta tarea de reconstrucción de el orden delirante, en definitiva, de lo que le sucede y las razones de lo que le ha sucedido. Me pareció muy interesante esto que traes en tanto trabajo del analista. En este caso, eh, en el primero, yo me pregunto si podés abrir un poco por qué en este caso, ¿qué pensás? Este sujeto tenía esta idea de construir la voz propia, la propia voz. ¿Por qué él dice eso? ¿Qué puedes decir de eso? Porque ya era una idea de él que traía de la construcción de la propia voz. Me parece muy interesante. A la vez que, como vos trajiste en la psicosis, el psicótico ama más su delirio que a sí mismo o que al sí mismo, porque esa frase está media compleja como está, quedó en la estampa, ¿no? Más bien sería que ama su delirio como al sí mismo que no tiene, ha reemplazado
amar a algo porque sí mismo no hay, está bastante enclenque. Ahora, vos ahí traías que el delirio como algo que es de él mismo. El delirio entiendo y todo el concierto de Brote, que ahí está la subjetividad que le concierne en el brote. Entonces, por eso es que te hago estas dos cosas. Por un lado, si puedes abrir cómo qué idea te hiciste sobre por qué él mismo tenía la importancia de construir la propia voz y que fue necesario alucinar para hacerlo, porque delirar y alucinar es la parte que tenía que producirse de ese inconsciente maltrecho y forcluido. O sea, porque como trajiste vos que aman más a esa parte, porque es lo que tienen, pero lo que tienen trae una verdad. Entonces, digo por esto, porque en un determinado momento él plantea que ha ido reconstruyendo muchas cosas históricamente, y uno puede decir, sí, históricamente reconstruyó muchas cosas, pero hay cosas que solo la alucinación aporta a la construcción. La alucinación y el delirio, porque son elementos fundamentales suplentes, jugadores suplentes. Bueno, por eso te decía esta pregunta, ¿por qué este sujeto ya contaba con esa idea? En realidad, cuando yo le pregunto qué postergó, dice la música. Él había cantado folclore, yo me enteré muchísimo después, y deja folclore, tenía como una banda chiquita, pero cantaba folclore. Y él quería que los padres adoptivos lo vieran y los invitaba, y nunca fueron. Él se enojó tanto, tanto, tanto que dejó. Yo lo retomé más que nada porque en esa entrevista cuando él me dice lo que postergó es la música se mo- y entre las voces y lo propio, le dije esto de construir la propia voz. Pero digo, es una primera entrevista, uno dice cosas, lo que tenemos que tener en cuenta es la respuesta del sujeto. Él no la rechaza, la toma y a partir de eso construye, va reconstruyendo otra vez que si bien es verdad que el casamiento lo desestabiliza, pero y bueno, y habla del rechazo primordial, ¿no? Que está en su historia, está en lo que dice y en lo que no dice. Pero bueno, por eso fui a la voz. A mí lo que me parece importantísimo es cómo él toma y él armó como el camino de la voz, ¿no? Cómo fui reconstruyendo, se fue acercando a dos amigos de un pueblo, empezó más a ir al pueblo, que le traía los orígenes cuando él iba al pueblo eh, con sus familiares, ¿no? Con donde estaba su familia biológica y tenían parientes, la familia adoptiva, entonces estaban todos ahí, ¿no? Recuperando un poco esto, ¿no? Y lo maravilloso que a partir de la voz él puede unir sus dos orígenes, ¿no? No sé si te conté. Sí. Hola Marta, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Claro, él unió el folclore, justamente lo dice en un momento, con una identidad de raíces bien criollas. Es una forma donde él se fue presentando en un lugar y bueno, y después lo tomé. Em, Y también es un momento, a lo mejor lindo que él tenía y que compartían haciendo el asado, escuchando canciones folclóricas con el padre adoptivo. Entonces, ahí es donde seguramente lo lleva a lugares más tranquilizantes, donde no había tanto, ahí se da otro ambiente, ¿no? Más folclórico, el asado que reúne, que se juntan. Bueno, gracias, Marta. Ay, sí, Me perdón. llegó el turno. ¿Se escucha? Bueno, sí es cierto, muy interesante como lo planteaste, como dijeron. Parece simple, pero no, es difícil construirlo así. Yo quería hacerte una pregunta.
Con respecto a la diferencia, ¿qué es lo que desconstruye más? ¿El ser rechazado o ser desconocido? Porque en la historia al principio un rechazo, ¿no? No se quiere ese bebé y después los padres adoptivos no lo reconocen. ¿Qué es la desconstrucción? ¿Dónde viene más? ¿Del rechazo o del desconocimiento? Es interesante la pregunta. La aceptación y el rechazo son dos modos de relación al otro. Hay una relación, por lo menos de rechazo. La indiferencia mata al hombre. O sea, Ya me contestaste. o sea, es un rechazo, pero hay un modo de relación al otro. O sea que lo sufre de las dos maneras, con los padres biológicos y con los padres adoptivos, porque o sea, los biológicos lo rechazan y los otros lo desconocen. ¿A dónde estaría el Con respecto, bueno, porque no lo hace, porque venía en claro, el lugar del hijo. no, cuando le dice que no está, la madre le dice está enferma y es como que él no está y él está ahí. Viste que vos hiciste el comentario, que no lo desconocen, no se da cuenta que él está, no están conociendo el valor de él en ese momento. A eso me refiero, porque bueno, como vos decís, no te reconocen y es como que no estás también. Sí, igualmente era como mucha demanda de la madre, era más demanda, demanda, no le alcanzaba. Creo porque justamente es como que a ella funcionaba que él se ocupe y no la deje sola, era como una forma de tenerlo también al decirle eso. Porque eso tiene una anécdota que es terminar como una vecina de enfrente que había terminado sola. Era como una forma Era el de miedo de la madre. Sí, 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 pero no era algo. La madre, de hecho, algo re interesante que me pasó cuando presenté, él a la siguiente vez trajo fotos, 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 fotos. Y como él traía siempre esta parte de los padres adoptivos, pudimos construir otras. La dedicación que le ponían, por ejemplo, en los cumpleaños. Eh, Era divino, todo muy decorado, él siempre impecable, como que se pudo construir otras cosas que también lo tranquiliza. No quedar solamente como el rechazo, ¿no? Como ir a otras partes de la historia. Y pudimos, bueno, mucho tiempo estuvimos con fotos. Y me traía una foto, me traía otra, me explicaba una cosa, otra cosa, quién fue cada uno. Y rescato muchísimo eso, por ejemplo, que si bien a la madre nada le alcanzaba, porque no iba a ser nunca el hijo que falleció, eso es por un lado. Pero por otro lado, por ejemplo, el cumpleaños lo festejaba, le ponía mucha dedicación, veías todos los compañeritos, Sí, había como otro que, tipo de reconocimiento. claro. Y una pregunta más, discúlpame, no es una pregunta, sino que me quedé pensando con lo que decías, que eso yo lo desconocía, que la palabra mártir viene, que en un principio quería decir testigo. Después, mientras hablabas, googleé un poco, que viene del griego. Y me quedé pensando en eso, porque de ser testigo de algo que sucede, como la palabra fue evolucionando y quedas como mártir, y a lo mejor hay algo de todo eso en la adopción también. Tomé la adopción, que es lo que me llamó mucho la atención de lo que vos decías, porque ser testigo queda como en silencio en el adoptado, porque no sabe qué pasó en ese primer momento, y termina siendo un poco mártir de eso que no se sabe, ¿no? Cómo la palabra toma y evoluciona de esa manera, de ser testigo a ser mártir. Tal vez el testigo es un poco aparecería en la forma de ser mártir de lo que en la alucinación, por ejemplo, donde no hubo la inscripción del nombre del padre, entonces aparece lo no simbolizador, retorno a lo real, y él es testigo de eso, digamos, ¿no? Eh, en cuanto a la adopción, eh, bueno, es lo que él fue viviendo, pero después pudo reconstruir la historia. Eso le permitió ir al pueblo, hablar con uno, con el otro, y bueno, fue construyendo. Fue Y testificando lo que no había sí, visto. con su testimonio, claro. Gracias. 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 Mm. A mí también me hacían pregunta esto de cómo había surgido la voz propia, ¿no? Porque es como una frase muy grande, la voz propia, ¿no? Lo propio implica todo un sujeto, ¿no?
porque yo he encontrado en la clínica, por ejemplo, creo mi propio murmullo, ¿no? Me parece como diferente a la voz propia. eh, Paciente de muchos años, donde viene de golpe y por primera vez lo menciona, que tiene un murmullo que la acompaña todo el tiempo. Em, Me parece, a ver, mi pregunta es esa. Primero, ¿cómo había surgido? Marcelo, un poco, vos lo aclaraste con la pregunta de Marcelo, ¿no? Donde vos encontrás inmediatamente una vía regia como para colocar ahí los conceptos de psicoanálisis, ¿no? Sacarlo, digamos, de ahí. Pero, pero también sí yo, esto, ¿no? Las voces del delirio podemos decir que son del sujeto, él escucha algo que, como vos decís, Mariela, le viene de lo real. Estos días estaba pensando en esto, en el tema de las voces y en ese lenguaje que trae Schreber, ¿no? Un alemán rico en eufemismos. Y tiene una particularidad que yo no había recalado nunca, en que digamos, lo que se escucha, de pronto las críticas, los eufemismos están para aminorar. Si le dicen que es un desastre, bueno, esa palabra desastre va a ir acompañada por algo que minimiza el significado de la palabra desastre. Eso en cuanto a las voces. Y en cuanto a los mensajes, me parece que pasa lo mismo cuando el psicótico empieza como a dar diferentes interpretaciones de los mensajes que escuchan y que están como interrumpidos. Me parece que ahí también hay todo un laburo del sujeto para completar de la manera menos dolorosa de completar aquellas cuestiones que hacen el rechazo, por ejemplo, ¿no? Como que si estas dos cuestiones, tanto lo que escucha, tanto las voces o las frases, ¿no? Como vos trajiste un montón de frases que se le decía o que le escuchaba frente al agujero, frente al agujero que lo iba a hacer mal, que era un desastre. Con el tiempo me parece que en la psicosis se realiza todo un trabajo con eso y por ahí, ¿no? Todo un trabajo que hace el sujeto, un- digamos como aminorando el rechazo, fundamentalmente, el rechazo en ser, que para mí queda como eso. Porque yo me preguntaba de dónde nacía eso, la voz propia. ¿Me explico lo que digo? Si era, digamos, de lo que escuchaba, ¿sí? O cómo había surgido en el tratamiento, digamos, esta cuestión. Fue la primera entrevista donde yo se lo dije. Ah, por eso, no, fue algo que dije. Es como, a ver, si lo saco la adolescente la adolescente de 15 años. Yo jamás le voy a decir a alguien, tranquila, estás conmigo, no me conocía, no tenía ni idea. Yo le dije eso y a partir de eso me dijo, bueno, esas son las palabras que me decía mi papá. A partir de eso era así, si bien ella mantiene una distancia muy grande conmigo, en ciertos momentos me abraza. En Navidad me abrazo porque tocaba, pero si no, mantiene una distancia. Pero yo, más allá de lo que digo, yo veo mucho la respuesta del sujeto. Cuando yo fui a ubicar el rechazo y a cambiar en cierta forma un poco la historia que él había construido, se enojó. Ahí yo nunca más me voy a meter. Es algo que a él le dio tranquilidad de reconstruir esa historia. El rechazo seguramente, o igual también él traía esto, lo gas o lo regalás o lo gas, eso es brutalidad, digamos, ¿no?
o sea, desde ahí ya estaba. Em, pero en sí, construir la propia voz se me ocurrió por las voces, por construir lo propio, porque estaba construyendo y remodelando la casa y por la música. Pero fue algo que es algo mío, pero bueno, después obviamente lo puede presentar y todo, porque él lo toma. Capaz yo puedo decir eso y se fue y nunca más volvió y fue por un costado, digamos, pero él lo toma. Y a partir de eso yo lo fui acompañando. Y sí, es verdad que yo no me daba cuenta, pero yo tomaba todo lo que él iba trayendo, cómo él iba, ahora sí, como reconstruyendo, que es lo que vos me decías, que el delirio viene como un intento de reconstrucción, ¿no? De reconstrucción del caos, digamos, ¿no? Pero yo fui tomando, a él fui tomando y acompañándolo, y bueno, surgió esto. Ay, Pasar el micrófono. Ahora también, ¿no? Cuando la profesora por ahí le marca, bueno, vamos a trabajar ahora con la voz. O no, no, dijiste algo, ¿no? De que tenía que ir para comenzar este trabajo, ir bien abajo, ¿no? Eso también, como que, bueno, hizo más movimiento todavía, ¿no? O lo claro, tomó, me parece que lo tomó porque lo trajiste. porque él, claro, él cuando quiere empezar a reconectarse, ¿no? Pues una reconexión con la música, que es una reconexión como una creación sana, como, ¿no? Como ir a un lugar sano, por decirlo de una forma, ¿no? Él consigue el teléfono de una persona que bueno, trabajó en la tele, y va y le pide eso. A mí me parecía como hasta tierno, ¿no? Porque dice, quiero encontrar mi propia voz o construir mi propia voz. Él lo tomó al pie literal y fue a otros a buscar eso. Y él reconoce por el tratamiento y la profesora cómo fue él hasta llegar a cantar. Él cantaba ya, pero hasta él mismo, ahora que pienso, eh, cuando él empezó a cantar folclore, que era cuando era adolescente, y deja, porque los padres no lo iban a ver, a pesar que lo invitaba a lugares de poquitas cuadras o enfrente donde vivían, no lo iban a ver. Este es el rechazo. Y, y después, él, al contrario, recibió mucho apoyo desde mi lugar, de donde iba, de su mujer, hoy mismo, ¿no? Como hay 30 personas que lo siguen. Él donde va, están las 30 personas con la remera, con todo. Y son esos otros imaginarios que también lo acompañan, ¿no? Y él mismo dice, yo canto para sanar en algún momento, ¿no? Como era algo así que dice. Eh, Canto para los girasoles, dice. Él trae un recuerdo, Es porque él se hermoso. crió en el campo también, que ahí tuvo relación con el hermano, biológicos, ¿no? Hoy en día se lleva con todos bien. Y él decía que en los rollos de alfalfa él subía y le cantaba al escenario. Y en estas fotos que te decía, em, él traía cómo cantaba el elefante trompita cuando era chiquitito y que se plantaba también, que le cantaba cantar. Como que se ve que el canto trae cuestiones de su historia. Y le trae a los otros, porque si le canta a los girasoles, hay un otro muy importante. Claro, se los imaginaba. Bueno, damos por finalizado, o no sé si alguien quiere preguntar. Eh, eh, bueno, damos por finalizado. El encuentro de hoy nos encontramos en marzo, el día Primer martes de marzo. 3 de marzo. ¿Tres? 3 de marzo. Y bueno, los esperamos a todos. Gracias.